Nos quedamos en el capítulo anterior que el padre Félix se dirige a Roma para entrevistarse en las congregaciones romanas y deja en Turín enfermo al padre José Guadalupe Treviño, que había sido el compañero que le habían asignado dado su delicada salud. Entonces llega a Roma y encuentra lo que ya había venido sucediendo, que el padre Copperé está inamovible, está decididamente inamovible. No hay más remedio que ir directamente a las congregaciones de religiosos para ahí tramitar las cosas de su cambio. Entonces se dirige allá y se entrevista con Monseñor Laurenti, porque ya el padre general el padre Félix, el padre Rie, superior general, pues había hablado algo con él. Entonces se dirige a esa congregación para entrevistarse con Laurenti, pero resulta que no encuentra más que a un monseñor llamado Vicente Lapuma, que después va a ser cardenal. Y Lapuma se porta muy mal con el padre Félix. Vamos a ver, como que hace honor a su apellido. Lo recibe, lo escucha unos minutos, lo deja hablando solo. El padre Félix sale desconcertado de aquella reunión y entonces, al salir de esa entrevista con Monseñor Vicente Lapuma, se encuentra con su hermano en religión, el padre Copperé, que es el que le había hecho toda la guerra, y le pregunta, ¿qué pasó? Pues le cuenta el padre Félix lo que sucedió y lo desconcertado que está, y le dice, mire, yo lo voy a arreglar. Entonces se mete el padre Copperé, hablan algunas cosas, y lo que sucede es que supuestamente el padre Copperé le quería explicar el caso del padre Félix. Lo que sucedió fue terrible. Al volver a entrar otra vez el padre Félix con Monseñor Lapuma, no solamente lo mira con malos ojos, sino que le grita, ¿por qué viene usted aquí a engañarnos? Pues el padre Félix se queda de piedra. ¿Por qué le dice eso? Estaba detrás lo que el padre Copperé estaba todo el tiempo diciendo el padre Félix. Entonces, no le queda otra que buscar otro canal. Entonces le recomiendan que vaya a ver al padre Bermisch, que era un jesuita, para consultarlo y que le explique las cosas que ha vivido en las congregaciones romanas y le sugiera alguna solución. Entonces, este padre Bermisch era el encargado de aprobar constituciones de religiosos y pues se le aconseja, mire, padre, lo que hay que hacer es que les diga a todos los miembros de su congregación que escriban una carta solicitando al Santo Padre que le dé a usted el permiso, es decir, como la familia que escribe pidiéndolo. Bueno, entonces se queda en que se va a hacer ese trámite. Mientras tanto, que el padre tramita esta solución, el padre Treviño se encuentra con el padre Félix en Roma, lo deja ahí porque va a estudiar canto gregoriano, que después estos estudios del padre Treviño influirán mucho en la formación de la congregación de los misioneros, y por lo tanto él se dirige a Londres, a la casa de los Greville, porque Elizabeth, que está convaleciente, aquella gran benhechora, lo está esperando. Pero antes de irse a Londres, pues hace una visita relámpago a Lesil, a la casa de su papá, a Auvernia, y entonces ahí se encuentra que su papá está delicado de salud, se despide del padre Treviño, porque ya terminaba su periodo de estar en Roma y se regresaba a México, y él se dirige a Londres dejando a su papá ya decididamente enfermo. Bueno, pero estando en esa situación, entonces le dice a Elizabeth que se encuentra
su papá delicado, y Elizabeth tramita con los superiores que dejen al padre Félix estar con el papá y lo va a acompañar hasta la muerte. Entonces es una gracia que va a poder vivir. Si bien el padre Félix no pudo estar cuando la mamá, porque estaba en Colombia, ahora que está en México le toca ese viaje y acompaña al papá, al cual admiraba y amaba porque había hecho un camino en la vida espiritual hasta llegar a ser como un anacoreta, un ermitaño. Bueno, el padre Félix, antes de que el papá muera, tienen mucho tiempo de hablar, le cuenta toda su vocación a la espiritualidad de la cruz, le cuenta de Conchita, le cuenta de los misioneros, y el papá Benoit, como le decía él, lo confirma y le dice que tenga esperanza en el futuro y que él desde el cielo intercederá por su obra. Pero, ¿qué sucedía mientras tanto en Roma? Pues que ni las cartas de apoyo de Monseñor Bermeche, que había servido con mucha generosidad a esa causa, sirven de nada. Pues también era raro que ni siquiera el propio superior general, el padre Rie, pudiera poner en orden a su procurador general, al padre Copperé. Entonces él quiso cerciorarse por sus propios ojos qué es lo que estaba sucediendo. Entonces el padre Félix tiene una entrevista con el padre Rie y escribe en su diario estas palabras. Tomé un coche y en 3/4 de hora llegué a la casa generalicia de la Sociedad de María. Vengo a suplicarle como un hijo a su padre que si usted cree que esta es la voluntad de Dios, tenga la bondad de ayudarme en este asunto. Será ya una cosa desesperada para el padre Félix. Y continúa escribiendo. Con acento de ternura que no lo olvidaré nunca, el padre Rie me dijo, Padre Félix, usted manda y yo obedezco. Entonces el padre Félix le va a pedir a su superior general que al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo acompañe a ver a Monseñor La Puma, aquel que lo había tratado tan mal, que le había gritado que para qué venía a engañar ahí. Y entonces lo que sucede es que no, el Monseñor La Puma no solamente era conocido del padre Rie, sino que era su vecino y que le caía muy bien, tenía simpatía por él. Y entonces cuando le ve y le dice, oiga, vengo a interceder por mi hijo Félix, Monseñor La Puma se calmó y se puso como un gatito y le dijo, pues sus amigos son mis amigos. Y entonces le contestó que con la recomendación que le daba su padre general, eh, podría arreglar pronto el permiso del padre Félix y él mismo se lo mandaría a México. Efectivamente, así sucedió. Bueno, nosotros también podemos ver que en el entramado de las cosas que suceden, no solo en la iglesia, en el gobierno, pues que las amistades cuentan muchísimo. Por eso usted tenga en cuenta siempre que no hay enemigo pequeño y que más vale siempre tener un trato amable con cualquier persona, no solo por lo que uno puede sacar de beneficio, sino porque no nos es consentido a nadie tratarlo mal. Ustedes imagínense a un monseñor gritándole a un venerable fundador, usted viene a engañar. Pues ¿dónde se ha visto eso? Bueno, entonces a principios de noviembre de 1925, el arzobispo de México, don José Mora y del Río, pues tiene un encargo que hacerle al padre Félix. Le va a encargar una iglesia que se llama el Santuario o Templo de Nuestra Señora de los Remedios, que está en una pequeña montaña y que es digamos, una veneración hacia una virgen antiquísima. Se cree que la Virgen de los Remedios es la virgen que los primeros españoles, Hernán Cortés, trajeron a México y era como su bandera, la Virgen de los Remedios, le hicieron ese santuario. Y entonces, curiosamente, esa zona era un lugar específicamente de culto de los indígenas. Ahí iban los inditos, les daban catecismo, hacían sus
bautizos, sus bodas, y entonces, pues el padre Félix, cuando le hacen ese encargo, no le parece que esté la congregación en un momento adecuado para recibirla. El padre Félix se encontraba enfermo, acordarnos que tenían, pues tenía esa idea de estar formando congregaciones religiosas femeninas, tenía la incomodidad de doña Concha Cabrera que le decía, padre, usted tiene demasiadas cosas y todavía se llena para atender a estas señoritas, tenía la incomodidad de sus hijos y ahora el arzobispo le pedía una nueva fundación. Bueno, él quería primero consolidar a los misioneros, pero como el obispo, que había sido muy amable en todo lo que respectaba al apostolado de la cruz, a ver bien la alianza, don José Mori del Río apoyaba a Conchita en todo, pues como que el padre Félix no tuvo otra, aunque trató de rechazar esa fundación, finalmente terminó por ceder. Bueno, nosotros podemos ver cómo en la vida de los santos, pues casi nada es lineal, ¿verdad? Así que todo fuera muy bien. Pues más bien no. El padre Félix va a ir viviendo su propia vocación y va a ir intentando que las cosas salgan lo mejor posible, pero todo siempre con gran esfuerzo y dedicación. El padre Félix tenía una bondad natural, vamos a decir que muchas cosas que él quizá veía que había que decir que no, pues casi que no podía. Era como su corazón sacerdotal que lo impulsaba a dar una gran devoción a la iglesia, una gratitud enorme con los obispos mexicanos pues, que habían sostenido su vocación y habían apoyado todo. Entonces, no tuvo más. ¿Y qué cosas exigía esa pastoral? Pues exigía, por ejemplo, que hubiera la exposición del Santísimo la mayor parte del día, que hubiera gente dando o sacerdotes dando dirección espiritual, que se fundara el apostolado de la cruz, el apostolado del Espíritu Santo, al cual era tan adicto el padre Félix, también así como congregar a los indígenas, especialmente en las catequesis, una gran preocupación porque arreglaran su vida, digamos, en relación a la iglesia, casados por la iglesia, bautizados, que no vivieran en amancebamiento, etc. Entonces, pues el padre Félix, con gran generosidad, se pone a esa obra, pero también surge una tensión más porque en una iglesia del centro de México, Santa Clara, muere el capellán. Esta iglesia estaba situada propiamente en el centro de la ciudad y entonces Monseñor Mori del Río les encarga también a los misioneros. Y el padre Félix le consulta a Conchita sobre esta fundación y Conchita le dice, mire padre, pues en la ciudad no tenemos propiamente nada. Así es que es conveniente que esa iglesia, que era una iglesia antiquísima, había sido el convento de las Clarisas, en la calle de Tacuba, que todavía existe, pues sería bueno que ahí los misioneros empezaran a hacer su obra. Entonces, con una atención más, se toma la iglesia de Santa Clara para que ahí pueda florecer la adoración perpetua, la adoración al Santísimo, confesiones. Bueno, parece ser que en medio de todas las dificultades, el padre Félix hacía que las cosas parecieran fáciles, pero llevaban en el fondo siempre una gran tensión. Y esta gran tensión, pues la iba sintiendo su cuerpo, se iba desgastando. Era un trabajo que a veces era extenuante. Aquí en Costa Rica suelen decir que se tuestan, ¿verdad? Por el café, ¿será? En México decimos, se quemaban, te quemas de tanto esfuerzo. Bueno, sobre todo
sucede que alrededor las cosas, al comenzar 1926, se van a poner durísimas para la iglesia. Entonces, a esas cosas internas habría que agregarles una cuestión mucho más desagradable y difícil. Es el desacuerdo profundo del Estado con la Iglesia Católica, que va a llevar en este mismo año de 1926 a la supresión del culto y a la guerra cristera, como ya hemos ido mencionando. Bueno, el padre Félix era un extranjero muy activo y en gobernación ya lo tenían fichado, le habían echado el ojo por su tremenda militancia. Y el padre escribe nuevamente al padre Riz, suplicándole que otra vez le diga a Monseñor La Puma que no se le olvide su asunto, porque no había enviado la autorización para pasar a los misioneros que él había prometido. Entonces, pues le decía, mire padre, yo desgraciadamente me tengo que esconder, ni siquiera sé a dónde me tiene que mandar esa carta, pero por favor le pido que no se le olvide. Y le dice que esté escondido en el anexo del Templo de los Remedios, porque ese templo no está propiamente en la ciudad, sino en el Estado de México, en un pueblo pues alejado del centro. Entonces, dadas las circunstancias, pues parecía que había sido providencial que aceptaran esos templos, y también parecía providencial que pues el padre hubiera fundado esas congregaciones, porque pues era una manera como Dios iba realizando la fecundidad de la obra a través de esas mujeres, a través de tener lugares donde se podían refugiar los misioneros. Sin embargo, pues las cosas internas era que Conchita no estaba a gusto, que los padres misioneros no estaban a gusto y que el padre Félix estaba verdaderamente desgastado por tanto trabajo. Una actividad desmesurada que tenía que enfrentar cada día. Pero con este sufrimiento el padre Félix se mantenía escondido y Gobernación, que lo tenía fichado, estaba decidido a encontrarlo. Entonces vamos a ubicarnos en el febrero de 1926, el día 22 de ese mes, 7 agentes se instalan en el anexo de esa iglesia de los Remedios para fiscalizar, observar qué sucede ahí. Entonces el padre Félix se da cuenta, imagínense el cuadro, el pobre que ya era un hombre mayor, que era un hombre robusto, enfermo, tiene que subirse a las azoteas y con peligro de caerse, se escapa saltando las azoteas y se va a refugiar en casa de una bienhechora de la congregación que se llamaba Elena Cebes y que era una dirigida del padre Félix. Obviamente el padre Félix está muy preocupado, están empezando a hacerse las cosas bien en la congregación, está por pertenecer al instituto y ahora el gobierno sale con estas cosas. Hay que garantizar la permanencia de los misioneros y de las otras fundaciones, porque si a él lo atrapan y lo echan del país, entonces se queda pues huérfana toda la obra. Estamos hablando ya de 3 congregaciones, al menos 2 fundadas ya las 2 religiosas, las hijas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas, y otra en proceso, las oblatas y los misioneros. Pero el padre Félix era un padre para las religiosas de la cruz también. Entonces hay mucho en juego. Se pone a pensar qué cosas hacer. Él piensa que el padre Edmundo Iturbide, que es un muchacho de 26 años, que no tiene muchos años de ordenado, él se debería quedar a cargo de la congregación si a él lo atrapan, si lo denuncian y lo llevan a Veracruz. Y a las muchachas misioneras catequistas les escribe exhortándolas a hacer una obra más que catequística, una obra evangelizadora. Y lo mismo hace con las hijas del Espíritu Santo, a quienes tranquiliza, dejándolas
en caso de faltar a buen resguardo con los misioneros que tienen simpatía por ellas. Ahí está el padre Ángel Oñate, que las quiere muchísimo, porque el padre Félix las enseñó a quererlas. Y el padre Ángel, una vez que muera el padre Félix, va a ser un ángel para ellas y ellas lo reconocen. Entonces, pues habría que esperar qué decía la Divina Providencia ante estos sucesos. Claro que cuando el padre Félix escapa por las azoteas y tiene a los agentes ahí, al gobierno no le hace gracia. ¿Qué sucede? Se les enciende el deseo de atraparlo. Imagínense ese sacerdote viejo, enfermo, extranjero, que se había escapado de 7 agentes judiciales, que no lo pueden atrapar. Bueno, ¿qué cosa hacer? Pues se meten al noviciado y clausuran las 2 capillas. Es como una especie de venganza del gobierno a la obra del padre. El padre Félix, al enterarse, bueno, de todas estas cosas, le vuelve a escribir al padre Rie, sale de la casa de Elena Cebes, donde está refugiada, se va a la casa del doctor Manuel Gallegos, que había sido, o era el viudo de la hermana de Conchita, de Clara Cabrera Arias, y que era muy amigo y bienhechor también del padre Félix y de Conchita, y pues está en su encierro. ¿Qué puede hacer un padre como el padre Félix, que era la actividad plena? Pues cuando todas las cosas parecen confabuladas para sacarla del país, Pío XI le manda un regalo. Con fecha del 9 de febrero de 1926, día en el que padre Félix había entrado a México por primera vez. ¡Qué coincidencias! El rescripto en el que se le concede pasar a formar parte de los misioneros del Espíritu Santo, y también el rescripto decía que se le dispensaba del noviciado, porque es una ley canónica que nadie puede profesar en una congregación, aunque lo hubiera fundado, sin hacer el noviciado. Bueno, se le dispensaba el noviciado y permitiéndole, en cuanto quisiera, recibir el hábito y pronunciar los 3 votos según las constituciones del instituto. Hay que imaginar lo que pudo significar para el padre Félix este dato que parece casuístico, este dato que está insertado en pues una cosa burocrática. Sin embargo, no deja de ser la confirmación oficial de algo que Conchita le había anunciado aquel 4 de febrero de 1903, cuando le dijo: Jesús quiere que usted sea el fundador y me ha dicho que usted saldrá con el permiso de sus superiores. Pues el padre Félix no podía dejar de admirar la manera como se había cumplido aquel, pues, digamos, o aquella profecía o aquel deseo de Jesús. Estamos hablando de 1904 hasta 1926. Bueno, el Señor no tiene prisa, según se ve. Como para Él no hay tiempo, pues a veces cree que para nosotros tampoco. Lo que estoy diciendo es que el padre Félix está feliz. Imaginemos también que la misma Conchita, que estaba muy enferma, está también exultante. Y el padre Félix no espera más. En medio del peligro, pues como un muchacho sale corriendo y se dirige, acompañado del doctor Gallegos, a la casa del arzobispo de México para decirle: Padre, aquí está el permiso. Ya puedo por fin profesar como misionero del Espíritu Santo. Entonces le pide a Monseñor Mora que por favor le dé la autorización y le dé los votos en su capilla privada. Lo que hacen al día siguiente. El padre Félix dijo: no sea que yo me
no sea que yo me vaya a morir antes de hacer mi profesión. Y entonces ese 28 de marzo era el Domingo de Ramos y le entregaron su hábito, recibía sus 3 votos perpetuos como misionero del Espíritu Santo, y Monseñor Mori del Río, con la asistencia de muy pocas personas, algunos misioneros del Espíritu Santo más cercanos al Padre. Conchita no fue porque estaba en cama, y además porque estaba la persecución religiosa ya en la puerta. Entonces no se pudo hacer nada más que eso. El padre Félix, después de hacer su profesión, se esconde. Es un hombre que ya está entrado en años, tiene una enfermedad, una debilidad crónica que no lo deja, siempre está padeciendo del estómago, tiene diarreas, de en cuando le entran crisis de vómito, pero aquella autorización al padrecito le funciona como si fuera una inyección revitalizadora que le debía dar mayor flexibilidad para arraigar en una tierra que parecía en ese momento un pueblo tan católico, pero esa tierra parecía que no podía retener nada que fuera religioso. Bueno, y con esa preocupación constante de la situación de México y antes de saber de la autorización de Pío XI, había pensado con objeto de mantener cerca a los misioneros del Espíritu Santo, nos vamos a regresar. O sea, cuando el padre vio que estaba todo y que no tenía todavía el permiso, fue con Conchita, le dijo, oiga, estoy pensando que no podemos permanecer en México. Y entonces que tenemos que sacar a la congregación, así como saca uno un árbol con ya que empieza a echar raíces, lo saca así y se lo lleva y lo pone en otro lugar. Se me hace, doña Concha Cabrera, que nosotros tenemos que irnos a Roma. Conchita, pues era Conchita, ¿verdad? Nomás era Conchita, le dijo, ay padre, no. Estoy de acuerdo que hay que salvar la congregación, pero nuestro Señor dijo que esta congregación era primero para México. Así es que vamos a hacer algo. Busque usted el modo, porque el padre ya había hecho todas las cuentas, sacar aquí el noviciado, luego el filosofado y luego los teólogos y los que... No, le dijo Conchita, no padre, eso no puede ser, nuestro Señor dijo que así no. Entonces, lo que hacen es que Conchita escribe en su diario, lloré, pero le dije que yo solo quería la voluntad de Dios, pero le dio su opinión. Pero ahora ya como el padre Félix ahora ya era un misionero del Espíritu Santo y como era su deseo más profundo, se da cuenta que sí no era prudente y le funciona el consejo que le hace doña Concha Cabrera. Mejor sacar de México a un grupo de personas que se formen en una situación no tan caótica como la de México, sino una situación en paz, en donde haya una universidad que los ampare y puedan regresar e ir formando a la congregación para tiempos mejores. En México esa batalla no se sabía cuánto iba a durar, pero el deseo del gobierno era suprimir desde luego de raíz la vivencia del cristianismo, cosa pues que sucede de tanto en tanto en algunos países y que siempre terminan diciendo hemos derramado sangre, hemos echado todo y el cristianismo sigue en pie. ¿Qué es lo que sucedió en México? Pues que fue como una poda a un árbol para nacer más vigorosamente. Bueno, el padre Félix para hacer esto se pone de acuerdo con sus consejeros y otra vez, por cuarta vez, irá a Europa acompañado del padre Tomás Fallon, que es una vocación irlandesa.
¿Se acuerdan que hablamos de él? Que había sido un político y que era un padrecito ya entrado en años, que se ordena ya estando en la congregación, y con el padre Edmundo Iturbide se va el padre Tomás, el padre Edmundo y el padre Félix. Al padre Edmundo Iturbide, el padre Félix le tendrá una gran predilección. Y pues él piensa que habla con doña Concha sobre la situación de la persecución religiosa en México. Y estos dos santos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Yo digo, ahorita que estamos en pandemia, viene muy bien al cuento. Ellos dialogan, dicen, ¿qué vamos a hacer? Usted es extranjero, yo soy una ama de casa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? No, señor. Vamos a hacer lo que nos toca hacer. Y lo vamos a hacer con prudencia, con caridad, pero lo vamos a hacer. Y entonces ellos hacen sin ningún temor, confiando en la providencia, que les pide que extiendan esa obra. Qué hermoso ejemplo para decir que Dios bendice la fidelidad de sus hijos. Entonces, simplemente lo que sucede pues es que van a hacer ese viaje, pero entonces antes de hacer el viaje, el padre Félix le dice al padre Tomás, oiga, hágame un favor, escríbale a sus amigos de Irlanda, que habían sido multigenerosos, para que les diga a usted que vamos a ir a hacer una visita y que nos hagan favor de reunir, porque les vamos a pedir que nos den dinero, porque necesitamos hacer la compra de una casa en Roma. Entonces el padre Tomasito Fallon escribe a sus amigos y entonces pues también se dan cuenta que no tienen dinero para hacer el viaje, se dan cuenta que no tienen para 3 boletos de barco. ¿Qué hacer? Primero, antes de escribir, el padre le escriben a la señora Greville, y ellos, que habían sido siempre tan generosos, siempre tan considerados, de regreso les dicen, pues fíjese, padre, que esta vez no va a ser posible que les paguemos los boletos de barco a ustedes 3. Piensa el padre Félix, pues la providencia proveerá. Si quiere que nosotros hagamos el viaje, nos pondrá el dinero aquí. Si quiere que tengamos una casa en Irlanda, nos pondrá el dinero aquí. Entonces, el padre Iturbide, pues con sus contactos y con sus amistades, logra reunir el dinero del viaje. Y lo demás, pues a ver qué contestan los irlandeses. Entonces, el señor Matthew Lalor, que era el íntimo amigo del padre Thomas Fallon, y que recordemos que había querido ingresar a la congregación y que el padre Félix le dijo que sí, que ingresara como hermano coadjutor, pero que se quedara en su trabajo, que le daba permiso de usar el hábito, que hacía sus votos, todo aquello. Y entonces le escriben a Dublín, pero le dicen, la carta de regreso dice pues que lo siente muchísimo, que en esta ocasión no los van a poder auxiliar porque hay un montón de necesidades y que no pueden en este momento pues atender esas necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Que ya están con el boleto y dicen, pues de todas maneras vamos, ya tenemos el boleto comprado, que no nos ayuden, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces llegan a Dublín, cuando Matthew Lalor los ve, ya por un cable les avisan que llegan, los va a recibir amabilísimamente, no dice ni pío, y entonces al día siguiente escribe el padre Félix esto, fíjense. Al día siguiente fuimos los 3 sacerdotes, que eran Fallon, Iturbide y el padre Félix, a celebrar la Santa Misa a la parroquia de Black Rock. Al volver a su casa, Lalo expresó que
que había sentido una impresión extraordinaria durante la misa y que él estaba decidido a ayudarnos a la compra de la casa de Roma. ¿Qué pasó ahí? Pues no pasó nada. Lo único que pasó es que cuando el padre Félix estaba consagrando, eso lo cuenta después el padre Fallon, porque él es el confidente de don Matthew Lalo, dice que cuando estaba consagrando y el padre Félix consagró con tanta devoción que entonces él sintió algo profundo en su corazón, que le dijo que tenía que ayudar a que esos sacerdotes se extendieran por el mundo. Entonces fue una convicción pues interior, entonces salió de ahí y entonces pues están entusiasmados de haberles dicho que no, ahora les dice no, pues que siempre sí, Dios les sonríe. Obviamente que la casa de Roma estaba fuera de presupuesto. Para esto, pues los padres Iturbide y el padre Fallon se van de paseo a hacer una visita a Lourdes y a Paray-le-Monial, ese monasterio donde Santa Margarita María de Alacoque tuvo las revelaciones del Sagrado Corazón, pero el padre Félix se adelanta y llega a Roma. Los padres maristas, pues ahora sí le dan una, no, ahora sí, sino que también le dan una gran recibida, una fraternal hospitalidad. Ya no es marista, aunque sí de corazón, ahora ya es el padre fundador y superior general de los misioneros del Espíritu Santo. Y cuando empiezan a buscar casas se dan cuenta que todas las casas están fuera de presupuesto. En realidad, desde que salieron de México, el padre Félix contaba con que la llave para este negocio sería María. Y doña Concha Cabrera, que estaba en todo y que era como una mamá, en su viaje a Roma había hecho varias amistades, entre ellas había entrado en contacto con Benito Ripa, que era el superior de los religiosos del Corazón de María, a quien ella estimaba mucho. Entonces le escribe al padre Félix y le dice, escríbale al padre Benito Ripa y él les va a dar una ayuda. Yo se lo recomendé. Entonces dice el padre Félix en una carta, dice, nos recibió muy bondadosamente y nos aconsejó que fuéramos a hablar con unas religiosas mínimas que él confesaba y que dada su condición de monjas de clausura, pues que ya no querían esa casa en la que vivían porque querían cambiarse a una casa en el campo, necesitaban un área más grande. Entonces el padre Félix va con esas religiosas mínimas a un lugar que se llama San Salvatore in Campo, que está en el mero centro antiguo de Roma, un lugar precioso, una casita pues bonita, de varios pisos, que está en una piazza romana que se llama San Salvatore in Campo, y entonces se arregla con las monjas que por 500,000 liras italianas la casa era suya. Desde luego era un monto mayor del que ellos traían de Irlanda. Y el padre Félix le entregó lo que traían y les dijo a las mínimas que se comprometían a pagar lo faltante antes del 16 de julio de ese año. Bueno, ¿qué sucedió? Pues la providencia. Cuando regresa, ¿se acuerdan que el padre Fallon y el padre Tubier se habían quedado de vacaciones por ahí en Lourdes y en Paray-le-Monial? Pues cuando regresan, resulta que traen consigo lo faltante y más. Con ese faltante y más se hicieron las remodelaciones de la casa para que pudieran entrar ahí los estudiantes misioneros del Espíritu Santo. No cabe duda, y en esta historia lo vemos una y otra vez, que cuando quiere Dios algo, lo realiza.
aunque para nuestros cortos ojos digamos, esto está muy difícil. Bueno, pues llegan, si habían salido con la cosa que no tenían ni para el barco. Y ahora resulta que tenían dinero hasta para la remodelación. Entonces, lo que hace el padre es que ve la casa, la arregla, dice aquí va a estar la capilla. Entonces, los misioneros del Espíritu Santo que hemos tenido la suerte de estudiar en esa casa en Roma, sabemos que ahí estuvo nuestro fundador. También sabemos que él encargó el altar de la capilla de mármol, encargó la Virgen Inmaculada que está ahí, encargó el Sagrado Corazón, dijo algunas opiniones y cosas. Y el padre Félix estuvo ahí, fue su último viaje a Roma, pero él nos dejó esta casa y antes de irse escribió a sus hijos, a sus 10 hijos que iban a llegar en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas, que pues durante muchos años, junto con él, después también decidió que algunos otros misioneros entraran en el Angelicum, que es el colegio de los dominicos, y esas dos universidades han formado a muchos misioneros del Espíritu Santo durante años. Entonces, resulta que la iglesia de México estaba, como ya hemos dicho, pues en ebullición. Yo estoy hablando de septiembre en Roma, instalados los misioneros del Espíritu Santo, y en México, en julio, empiezan a brotar espontáneamente grupos armados que quieren defender la religión, pues el gobierno quiere borrar los sacerdotes, quiere borrar la fe del pueblo, y entonces se inicia así, en este mes de julio de 1926, la dolorosa guerra cristera, que va a traer muchos dolores a la Iglesia de México y al pueblo en general. Y entonces el padre Félix ha estado muy desgastado, ha estado muy tenso, ha estado muy probado, pero Conchita lo encuentra muy sano. Lo encuentra un hombre recogido, lo encuentra pues como un hombre que ha sido pulido por adentro y por afuera por todas las situaciones, y poco a poco ve cómo, que eso es una cosa también interesante, muchos fundadores casi no pueden ver ningún fruto de sus obras, y muchos fundadores también tienen el rechazo de sus hijos. Es San Alfonso María de Ligorio y muchos santos. El mismo San Ignacio sufrió, pero el padre Félix tiene la incondicional veneración de sus hijos, y también tiene la certeza de que esa plantita, aunque está en medio de una guerra, está fructificando. Pronto puede dar el hábito a 19 chicos que llegan, se siente que pues las cosas en medio de la dificultad están muy bien. Les habían quitado la casa de la fama, los novicios habían tenido que ir a vivir a una casita que le llamaban el chalet, que era una propiedad muy chica, muy apretada, pero lo que sí se podía constatar es que aquella obra estaba viva. El padre Félix sentía que eso era un ejército en medio de lo que se estaba viviendo. Y pues ahora había que mandar a esos estudiantes misioneros del Espíritu Santo que se iban a formar en Roma y que serían los que después pondrían las bases más firmes para que la congregación se desarrollara. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en este capítulo.